Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Y en este versículo encierra tanto, porque habla del amor de Dios, el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, por tu vida, por mi vida, de la gracia del Señor y el precio que el Señor pagó para que nosotros tuviéramos redención, y de la comunión con el Espíritu Santo. Habla de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo quiero llevarte un poco en esto a que nosotros podamos comprender en qué lugar Dios nos ha puesto aquí en la tierra y quiénes somos aquí en la tierra y qué pretende el Señor de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Porque Él por amor envió a su Hijo, y su Hijo por amor y por regalo, por su gracia, se sacrificó para que nosotros tuviéramos una posición de privilegio. Mirá, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, al hombre, los creó varón y hembra. Dice en Génesis, al principio, de que Él creó al hombre, pero lo creó en la eternidad. En Génesis 1:27 dice, creó al hombre a su imagen y semejanza, con un propósito. Vos sabés que Dios no te creó a vos cuando vos naciste. Ahí te dio un cuerpo. Él te ha creado en la eternidad. Él no tiene tiempo y espacio. Vos tenés una fecha de nacimiento y yo también. Pero en Dios, sus propósitos están de antes de que vos nacieras. Él ya te creó. Es difícil a veces entenderlo en nuestra mente finita, porque Él es un Dios que todo lo puede y que vive en la eternidad. Él creó al hombre en la eternidad y lo creó en una dimensión espiritual. Pero en el capítulo 2 de Génesis dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Ahí le dio un cuerpo. Pero Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo creó al hombre en lo espiritual y luego le dio una forma, lo formó, le dio un cuerpo. Asumir la posición asignada es fundamental para nosotros. Vos sabés que Dios crea el cielo, crea la tierra, crea al hombre y le da un cuerpo terrenal, pero era un ser celestial. Adán y Eva en aquel tiempo tenían comunión con el Espíritu Santo y con Dios. Y ellos no tenían un cuerpo como el que tenemos nosotros ahora. Ellos tenían un cuerpo celestial, un cuerpo terrenal, pero ellos eran seres espirituales, que Dios los posicionó aquí en la tierra para que ellos pudieran gobernar aquí en la tierra lo que Él dictaminaba desde las esferas celestiales. Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado. Era un cuerpo que no se sometía a tiempo y espacio. Era un cuerpo que podía estar en el agua, en el aire o en la tierra. Era un cuerpo glorificado. Y voy a decir, ¿pero de dónde saca todo esto, Marcelo? Escúcheme con atención. Présteme mucha atención. Adán y Eva eran personas espirituales puestos aquí en la tierra con un cuerpo que había sacado el Señor y lo formó de la misma tierra. Tenían vida eterna y podía Adán ponerle nombre a los animales, aún los que vivían debajo en el mar y en las profundidades del mar. ¿Cómo hizo Adán para conocer los peces que están en el fondo del mar para ponerle nombre? Adán podía bucear sin tener que tener un equipo de buceo. Adán podía ser elevado en el cielo sin que tuviera alas.
Adán podía pasar una montaña sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasaba con Eva. Tenía un cuerpo glorificado y tenían comunión con el Espíritu Santo, con Dios en todo momento y en todo lugar. Y lo que Dios le decía en las esferas celestiales, ellos lo aplicaban en la tierra. Estaban en la tierra y tenían todo para cultivarla, para llevarla adelante. Él gobernaba sobre los 3 reinos, sobre el reino animal, sobre el reino mineral, sobre el reino vegetal. Ellos tenían dominio sobre toda la tierra y tenían comunión con el Espíritu Santo de continuo. Pero se equivocaron y al equivocarse, lamentablemente, le dieron las llaves de la autoridad en esta tierra al diablo. Y ellos pasaron de tener un cuerpo eterno y una vida eterna a pasar a tener una vida mortal y un cuerpo como el que tenemos nosotros. Un cuerpo que se empieza a envejecer. Vino la muerte a la tierra y empezó la ley de la entropía, donde todo se echa a perder. Pasa el tiempo y vamos envejeciendo. Y si usted deja una madera ahí, se va a echar a perder, se va a pudrir. O un cuerpo, lo que sea. Porque empezó a reinar otras leyes que no eran las que Dios quería. Y el hombre se tuvo que someter a tiempo y espacio. Ya no tenía la misma comunión con el Señor. Se cortó la relación. Ya no había ese diálogo como tenían antes. Ahí las cosas eran distintas. Ya ahí el hombre empezó a sufrir. La desobediencia trajo eso. Limitó su cuerpo, limitó su vida, limitó su vida eterna. Y ahora la llave la tenía el diablo en ese tiempo. Fue destituido de su gloria. Pero Cristo, que la palabra lo nombra como el segundo Adán, nos muestra cómo las cosas son inversas. Y por el amor del Padre y el sacrificio de Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, un ser celestial y espiritual, vino a morar a un cuerpo de hombre. Por eso era el Hijo del Hombre. Ese ser espiritual nació con un cuerpo limitado. Vino a mostrarnos cómo se puede dar vuelta el tema y volver a tener lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es vida eterna y que es un cuerpo glorificado y que es una comunión continua con el Señor. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? Nació de una virgen, fue un bebé, un cuerpo, tuvo que comer, tuvo que trabajar, transpiró, se tuvo que bañar, tenía que ir al baño, no podía pasar las paredes. Para ir de un lado a otro tenía que ir caminando, tenía que tomar agua. No tenía un cuerpo glorificado Jesús, pero sí estaba en un cuerpo como el nuestro, pero era un ser celestial. Era 100% Dios en un cuerpo limitado, en tiempo y espacio. Así fue creciendo, así fue creciendo. Cuando resucita el Señor, fue creciendo, cumple con su propósito. Cuando resucita, al tercer día, Él se les presenta a sus discípulos, ya así con un cuerpo glorificado, como el cuerpo que vas a tener vos y que voy a tener yo, cuando llegue ese momento. El Señor resucita y se le aparece con un cuerpo glorificado como tenía Adán
al principio, como Dios lo había diseñado, que no tenía tiempo ni espacio. Por eso aparece delante de sus discípulos sin que la puerta se abra. Pero ellos lo podían ver y lo podían tocar y comió con ellos. Pero ese cuerpo que tenía el Señor glorificado después del sacrificio, la resurrección y haberle arrebatado las llaves al diablo, arrebatado la llave de la muerte, porque la vida eterna la tiene Él, para regalarnos a nosotros, ya con ese cuerpo, sus discípulos lo vieron incluso elevarse, irse al cielo. Es exactamente al revés de lo que le pasó a Adán. Adán tenía un cuerpo glorificado y por desobedecer quedó fuera de la gloria de Dios, fuera de la comunicación con Dios, fuera de lo que tenía y del propósito de Dios. Cristo, por obedecer, por hacerse obediente, nos dio la posibilidad de tener un cuerpo glorificado. Él se glorificó. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Gloria a Dios. Ese Cristo lo podían tocar, lo podían ver. Él no necesitaba abrir una puerta para ir de un lado al otro. Lo van a ver en Hechos, de que lo vieron elevarse. Es más, aparecieron los ángeles y le dice, ¿qué pasa? ¿Ven cómo se fue? Así de la misma manera lo van a ver venir. No tenía límites. Adán estuvo en esa posición, pero en esa posición no se puso Adán. La posición de estar soyuzgando la tierra, de reinar sobre todos los reinos, no se puso Adán en ese lugar, lo puso Dios. Dios lo puso. Y vos sabés que al aceptar a Cristo nosotros en nuestro corazón, al creer en el Señor, al aceptarlo, Dios nos posiciona en un lugar. No nos ponemos nosotros, sino que Él nos da la posibilidad de estar en una posición espiritual. Cambia nuestra vida. Cuando una persona se entrega a Cristo, como lo hicieron hoy los chicos que vinieron esta mañana, varones y mujeres que han aceptado a Cristo en su corazón, si lo haces de corazón, Dios ya cambia tu faceta espiritual, ya empieza a trabajar contigo y ya te da una vida eterna. Cristo vino a pagar ese precio por nuestra redención, a arrebatarle las llaves de la muerte al diablo y a posicionarnos en lugares celestiales nuevamente. Para tener dominio en el ámbito espiritual, lo primero que tenemos que tener y tenemos que asumir es nuestra posición en Cristo Jesús. En Efesios 2:6, si lo tenés, y juntamente con Él nos resucitó. Y vos decís, pero si yo no me morí todavía. Recordá que Dios está en una esfera eterna. Él no tiene tiempo. Él ya te ve con un cuerpo glorificado, ya te ve resucitado. Los que murieron con Cristo en su corazón van a resucitar primero. Y los que estemos vivos, si bien el Señor nos va a arrebatar. Pero es una resurrección, o sea, es un nuevo ser. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Podés entender esto? De que juntamente con Él, por su sacrificio, nos posicionó en un lugar, en esferas celestiales, con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tener dominio en lo espiritual y aplicarlo aquí en la tierra, en lo terrenal. No sos cualquiera, sos una hija o un hijo de Dios. Sos una hija o un hijo de Dios. Dios te ha puesto en un lugar de reinado, en un lugar de autoridad, en un lugar de posesión, porque le sacó las llaves al diablo, porque no tiene autoridad él. La autoridad la tienen las hijas y los hijos de Dios.
las hijas y los hijos de Dios. Entender esta autoridad es fundamental. Es fundamental entender esta autoridad. Porque si no entendemos dónde estamos posicionados, nunca vamos a poder ejercer esa autoridad. Él te ha dado poder, te ha dado poder, te ha dado autoridad. Vos ya no sos una mujer, un hombre celestial en un ámbito terrenal, porque por gracia somos salvos y pasamos de muerte a vida, pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Que todos aquellos que le han creído, que lo han recibido en su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces, acá la cosa es al revés. Estamos en una posición espiritual o estamos en una transición, pero tenemos un cuerpo físico terrenal sometido a tiempo y espacio. ¿O cuántos de ustedes pueden atravesar una pared? Ninguno, ¿verdad? Todavía falta. Todavía falta. Pero no podemos atravesar una pared. No podemos dejar de comer. Bueno, hoy estamos en ayuno, pero dentro de un rato ya empieza a picar el bagre. Ya empezamos a tener hambre. No podemos dejar de tomar agua. ¿Y cuántos no pueden dejar de tomar mate? Pero ojo, estamos posicionados en un lugar celestial. Somos hijas e hijos de Dios. Más allá de que tengamos un cuerpo que todavía está sometido a la ley de la entropía, al envejecimiento, algunos achaques por ahí. Tenemos autoridad espiritual. Miren, estamos aquí en la tierra. Si uno quisiera ir al cielo con el cuerpo que tenemos, usted se puede subir a uno de los cohetes que está haciendo Elon Musk, ir corriendo para allá y decir, dame un pasaje que me subo y voy para allá arriba. Dale, seguramente que no. Usted sabe que los astronautas tienen que entrenar, ¿verdad? ¿Qué me llevo? ¿Me llevo una camperita o voy con musculosa? ¿Cómo estará allá arriba? ¿En short y en ojota me voy? No, te van a vestir, te van a poner una vestimenta especial, porque no podés estar allá arriba sin esa vestimenta especial. Tampoco te podés llevar 2 bananas en la mochila, y un paquete de chisitos. ¿De ketos? ¿Qué se llevarían los pibes? No podés llevarte el termo y el mate. Andrea cargaría, ¿llevo el termo y el mate? Me va a decir. No te van a dejar, porque cuando querés echar el agua sale para arriba. Tenés que tener una comida especial también, una comida bien nutritiva. Cuando los seres celestiales vienen aquí a la tierra, ¿cuántos son seres celestiales? ¡Uy, qué poquito, che! No entendieron nada. Está bien, vamos a empezar de nuevo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vamos a Génesis 1. ¿Cuántos seres celestiales tengo acá? Están posicionados en lugares celestiales. Más allá de que tengas un cuerpo que tengo que bajar la panza, tengo que ir al gimnasio de algún conocido. Le estoy haciendo publicidad porque me va a hacer pasar gratis por eso. Más allá de que estemos en este cuerpo, somos seres celestiales. Pero para estar aquí en la tierra, nosotros necesitamos una vestimenta especial que Dios nos la dio. Nos ha vestido como reina, te vistió, como rey, como sacerdote. ¿Está? Te ha vestido con una vestimenta especial que el diablo lo reconoce. No estás vestido de cualquier manera. También tenemos un alimento especial, que es la palabra de Dios. No podemos comer cualquier cosa acá en la tierra, porque si no nos vamos a morir. Tenemos que traer lo que hay en el reino de los cielos. Y el alimento del reino de los cielos es la palabra de Dios. Y no solo eso, un astronauta no puede estar allá arriba. ¿Y ahora qué hago? Che, ¿quién está allá? Hola.
Y desde acá le dicen, aquí Houston, quédate tranquilo, tenés conexión con nosotros, te estamos viendo. Prende el GPS, cabezón. Entonces prende y ahí saben dónde está. Vos sabés que con el Señor pasa lo mismo. Tenemos comunicación a través del Espíritu Santo. Porque la comunión con el Espíritu Santo es lo que hace que nosotros estemos conectados con el Señor. Entonces, los seres celestiales que están aquí necesitan una comida especial, la palabra del Señor. La vestidura la tenés, porque ya Dios te la dio. Ya te dio autoridad, ya te dio una vestidura de hija e hijo de Dios. Pero ahora necesitas comunicarte con Él. ¿Qué hago acá? ¿Para dónde voy? ¿Para qué me pusiste en esta posición, Señor? ¿Para qué me diste la autoridad? Si no sé la autoridad que tengo, si no sé los recursos que tengo, ¿cómo voy a saber cómo utilizarlos? Yo tengo herramientas en mi casa que he comprado, pero ¿por qué las compré? Porque sé cómo usarlas y cuándo usarlas. Y sé dónde están, bueno, a veces. A veces las dejo por ahí, Andrea las guarda. ¿Está? ¿No te ha pasado nunca, varón? Las chicas son reordenadas, pero después no sabemos dónde dejé el destornillador. Si yo lo había dejado acá arriba y el destornillador está ubicado, vaya a saber dónde. Pero está ordenado. Está ordenado. Herramientas, yo tengo herramientas. Y esas herramientas sirven para algo. Si no sé para qué sirven, no las voy a poder usar nunca. Tengo que saber que las tengo, dónde las tengo y cómo utilizarlas. Y aquí en la tierra, a los seres celestiales que están aquí, Dios le ha dado herramientas. Pero si no las conoces y cómo utilizarlas, no las vas a poder utilizar. Entonces, al no poder utilizarlas ni con vos ni con los demás, seguís achacado, seguís con dolores, seguís con problemas, seguís con angustias. Y el Señor dice, pero yo ya te lo di todo. Claro, es que tengo que aprender. ¿Y cómo aprendo? Comunicándome con Él. Comunicándome con Él, leyendo la palabra, comiendo de Él, comunicándome con el Señor. Entonces, la autoridad espiritual para los seres espirituales se logra con la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona divina. Así como Cristo lo entendemos porque nos lo relata la palabra, porque podemos ver series, como dijo recién la pastora, porque nos imaginamos la persona del Señor Jesús en un cuerpo físico como el nuestro. Pero no nos entra en la cabeza, bueno, a lo mejor a ustedes sí, a mí no me entra en la cabeza a veces, la persona del Espíritu Santo porque no la veo. Como lo veo a Claudio, a Pablo. Vos ves a alguno y decís, esta es una persona, aunque, bueno, ponele. Nah, es una persona, la estás viendo. Claro que sí. Distinguir lo que es un perrito de una persona, de lo que es un ave, porque lo estamos viendo. Ahora nos resulta difícil entender la persona de Dios Padre y la persona del Espíritu Santo. Nos cuesta. Entonces es más fácil ver sus representaciones y pensar de que es un poder. No, Él mana poder, pero no es un poder. Él es el poder. Él mana poder, pero no es, ay, las buenas ondas. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como nos dice el pastor, no es una paloma. Tal vez, ¿viste cómo vuela la paloma? Que cuando vuela hace... La lechuza no hace ruido cuando vuela. No hace ningún sonido. Por eso puede cazar de noche. Nada.
mueve sus alas y no se escucha nada. Pero la paloma sí. ¿Viste que cuando vuela hace bu, 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 bu? ¿La escuchaste? Cuando bate las alas. Bueno, a lo mejor por esa representación, porque acá está el Espíritu Santo, no sé, porque apareció una paloma en ese momento. Bueno, pero no es una paloma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Es mucho más que un viento. Es mucho más que lenguas repartidas. El Espíritu Santo es una persona divina, que tiene sentimientos, que tiene intelecto, que se entristece cuando nosotros le damos la espalda. El Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros en todo momento, en todo lugar. Puede ser representado, miren, en la antigüedad, cuando estaban los hebreos en el desierto, había una columna de fuego que los iluminaba y los calentaba la noche. Era una manifestación del Espíritu Santo. El alimento, el maná que caía todos los días, era una manifestación del poder del Espíritu Santo. La sombra, no llevaban sombrilla, no tenían sombrilla. A lo sumo, no sé, agarraban entre cuatro un trapo así, se hacían sombra. ¿Cómo llevaban las carretas y las cosas que tenían para trasladarse 2 millones de personas por el cielo del desierto durante 40 años? Manifestación del Espíritu Santo que le daba una sombra, una nube. Pero no era la nube el Espíritu Santo. Era una manifestación de su gloria, de su presencia, de su amor que los cubría. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Es una persona divina que está con nosotros. Es fundamental para ser guiados en esta vida recordar que somos personas espirituales, que vivimos en un ámbito terrenal y que necesitamos comunicarnos con el Señor, comunicarnos con el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en Juan 16, 7 y también en Juan 16 del 12 al 15, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir aquí el Consolador y Él les va a hablar de todas las cosas que hay en el cielo, de las riquezas que hay en el cielo. El Espíritu Santo es tan poderoso que escudriña el corazón de Dios Padre y nos puede revelar lo que hay en el corazón de Dios para tu vida. El Espíritu Santo es una persona que puede hablar con vos en todo momento y en todo lugar. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Les voy a enviar el Consolador. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y qué pasó? Lo envió. Lo envió. Ese Espíritu es el que hoy está. Alguien que consuela. Pensá. Alguien que te consuela. Divino, un ser divino, una persona divina que te consuela, que no te juzga, que si te equivocaste te va a decir en lo íntimo, mirá, acá metiste la gamba, tenés que corregir esto, pero no te va a avergonzar en público, porque es tu amigo. Es el que cuando vos llorás, llora con vos y te abraza. Es el que cuando vos reís, Él se alegra y ríe con vos. Cuando tenés un triunfo, Él se pone tan contento. Y cuando estás amargada, Él se amarga porque no quiere que estés así. Es consuelo, es compañía, es presencia. Es una persona que te ama. Es tu mejor amigo. Y es Dios mismo que está contigo. Tiene su mano lista para rescatarte cuando necesites ser rescatado. No te va a fallar. No te va a dejar. No te abandona jamás. Jamás.
te ama. Te ama. Jamás se va a separar de al lado tuyo. Jamás. Él nos ayuda a conducirnos en la vida. Él nos inspira, Él nos anima, Él nos consuela, Él nos enseña, Él nos fortalece. Por más errores que tengamos, no te va a dejar. No te va a dejar. No te va a abandonar. Siempre está. Siempre está. A veces no conocemos, no conozco nada del Espíritu Santo, Señor, no te conozco. Porque si realmente te conociera sería distinto. Yo más de una vez dije, qué bueno hubiera sido conocer al Señor Jesús en el momento que estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos hubieran querido ser uno de los discípulos del Señor? Porque uno dice, cuántas experiencias, cuántas cosas, cuántos milagros, qué tremendo. Pero como yo le decía, el mismo Señor Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder obrar aquí en la tierra. En Hechos 10:38, Hechos 10:38, Jesús necesitó el Espíritu Santo para lograr el propósito. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro pastor en estos días nos decía, ¿cuántos años vivió el Señor Jesús? Bueno, se supone que 33 años. ¿Y cuántos años estuvo obrando con milagros, predicando la palabra y demás? 3 años. ¿Y qué pasó en los primeros 30 años? No había sido lleno del poder del Espíritu Santo, no había sido ungido. Fue ungido después de ser bautizado. Ahí se escuchó una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo. Él no se decía que era hijo de Dios. Él era hijo de Dios. Dios lo había confirmado. Yo hoy quiero decirte de que vos no te decís que sos hija de Dios, hijo de Dios. Dios dice que sos su hija. Dios dice que sos su hijo. Y nadie lo puede refutar. Dios te posicionó. Jesús estaba allí, lleno del poder. Y digo, me hubiera gustado estar en ese momento, pero cuánto más ahora que el Espíritu Santo es el que está detrás de un profeta, está hablando a través nuestro, de sus hijas y de sus hijos, con todo el poder. El mismo Jesús dijo, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Confíen porque mayores cosas harán. Nada funciona bien en las esferas espirituales y celestiales si el Espíritu Santo no interviene. Te quiero decir de que es algo tremendo, pero lo tenemos que conocer. El Espíritu Santo es personal. Va a hablar con vos lo que tiene que hablar con vos. No va a hablar lo mismo con el otro. Y el Espíritu Santo está para todos, sea hombre o mujer, sea petizo, alto, sea flaco, gordo, sea, no sé, tenga plata o no tenga plata, tenga inteligencia o no tenga inteligencia. Está para todos, está para tu vida, siendo tu amigo, conociendo tus límites, sí, pero conociendo la posición que te dio. Él está contigo, está en ti, está por ti, está sobre ti y no te va a dejar. Todo aquel que abre su corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene y te posesiona, te sustenta, te protege, te guía, te guarda. En el desierto, cuando no había nada, lo van a encontrar en el libro de Nehemías. Dice que
el Espíritu Santo de Dios los alimentaba, los sustentaba, y que su ropa no envejecía, ni sus pies se hinchaban. 40 años, y les dio agua durante 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Y vos decís, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién me va a ayudar? No tengo un mango en el bolsillo. ¿Cómo llego a fin de mes? 40 años en el desierto y su ropa no envejecía. El poder del Espíritu Santo está en ti. El poder del Espíritu Santo está en ti. No digo para que siga con olor a naftalina con tu ropa. Digo que el Señor te va a sostener, te va a sustentar. Y es verdad, yo tengo que tirar ropa porque me miro en una foto y digo, pero hace 8 años tenía esa camisa. Tirala. Regalala, porque ni siquiera para hacerla trapo, porque no está rota. Pero igual ahora hay donde comprar. En el desierto no había nada. Sí o sí tenía que durar las cosas. No se le gastaban las pamperos ni la flecha. No se les gastaban las suelas. Yo cuando era pibe se me abría ahí adelante. Y mi vieja que vendía, claro, me decía, nene, la que paso vergüenza soy yo. Nene. Y sí. El Espíritu Santo nos sustenta, nos guarda, nos cuida. Nada nos faltará. El mismo Señor lo dijo, ¿no? Si los lirios del campo se visten como se visten, aún ni Salomón se pudo vestir así. Si las aves no le falta alimento, ¿cómo podés pensar de que Dios te va a abandonar? Jamás, jamás. El Espíritu Santo es el mayor tesoro que podemos tener. Es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Está en nosotros. Es tan maravilloso que nunca te va a fallar. Es tu mejor maestro, es el que mejor te va a enseñar, el que mejor te va a corregir. Si aprendiéramos a escuchar y a depender de Él, nos obviaríamos tantos problemas, tantas amarguras, tantas metidas de pata. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, empieza a mover todo lo que está estancado. Empieza a potenciarte en el ministerio que Dios te ha dado. Ya no hablas voz del Señor, el Señor habla a través tuyo. Gloria a Dios. Ya no hablas voz de Dios, Dios habla a través tuyo. Porque es Él el que pone palabra en tu boca. Por eso dice, abre tu boca, que yo la voy a llenar. Él va a hablar a través de ti. No hay excusas para no servirle. La revelación de lo que es Dios y de lo que Dios quiere que hagamos viene a través de la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra forma. Porque el Señor dijo, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que yo tengo preparado para los que me aman. 1 Corintios 2:9. Él es quien escudriña lo más profundo de Dios y nos lo revela a nosotros. Jesús decía, tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Terrible. Miren, decíamos que Jesús, hasta no ser ungido con el Espíritu Santo, no había comenzado la manifestación de poder aquí en la tierra. ¿Cuántos apóstoles estuvieron con el Señor Jesús? Tuvieron 12, ¿verdad? Con el Señor Jesús. 3 años. ¿Y qué pasó? Se ve que no entendían del todo las cosas. ¿Cuándo se potenció en ellos lo que habían aprendido con el Señor Jesús? Después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Sí? ¿Pablo es uno de los apóstoles? ¿Pablo es un apóstol? Sí, es un apóstol. Discúlpeme, pero es un apóstol. El apóstol Pablo. Ahora, Pablo no caminó con Jesús.
No es uno de los 12. Pablo no caminó con Jesús. ¿Era contemporáneo de Jesús? Sí, era contemporáneo, pero él estaba en otra posición. Él estaba en contra de Jesús y del reino de los cielos. Él estaba a favor de los fariseos porque era fariseo. Y él creía en toda esa religión. Estaba escuchando más la voz del diablo que la del Señor. No estuvo con Jesús, no recibió las instrucciones de Jesús. Sin embargo, él tiene un encuentro con Jesús glorificado, ya en el libro de Hechos. Y se lo encuentra y tiene una visión y queda ciego en ese momento. Y el Señor envía a Ananías a que vaya a orar por él, a imponer las manos, que se abrieran sus ojos y que el Espíritu Santo lo bautizara. Ese hombre, que está esto está en Hechos, capítulo 7, si no me equivoco. Ahí está, 9. Ahí está, 9. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dígame, en la palabra del Señor, ¿cuál de los apóstoles escribió más revelación de parte de Dios? Pablo. Y no estuvo 3 años caminando con Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo comunión con el Espíritu Santo. Tuvo revelación. Y Dios se la dio para que la escribiera para nosotros. Para cada uno de nosotros. Mirá lo que Dios puede hacer con tu vida hoy. Porque ese mismo Pablo estaba después de la resurrección de Cristo. Y quien lo acompañó fue el Espíritu Santo, que es el que está en tu vida hoy. ¿Por qué tuvo tanta revelación? Porque el Señor lo dijo. Incluso mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Creerle a Dios es cambiar las cosas terrenales por lo que Dios quiere en lo celestial. Y vos sos una hija de Dios y un hijo de Dios que tiene autoridad, poder y posición, y tiene y porta el Espíritu Santo. ¿No se puede entender? No se puede entender. Santiago 4:5 dice: ¿o piensan que la Escritura dice en vano? ¿Sabe qué significa en vano? Yo lo busqué para tener otras acepciones. Irreal, ilusorio, infundado, inexistente. ¿Ustedes piensan que las Escrituras dice en forma infundada o ilusoria? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, nos apetece, nos desea, nos busca, nos quiere, nos pretende celosamente. El Espíritu, es Dios el Espíritu. A ver, es todopoderoso, es una persona celestial. Fue el que abrió el Mar Rojo, fue el que creó los astros, fue el que hizo el sol, la tierra, el que formó, el que está formando. ¿Dónde está Celeste? Ahí está. El que está formando los huesitos. Ahí adentro. ¿Cómo puede ser? Sí, el que da ese espíritu de vida. Ese todopoderoso. El que no lo sostiene absolutamente nada. No lo puede contener nada. Decidió morar adentro tuyo, adentro mío. En algo tan imperfecto, en un vaso de barro, algo tan frágil. El Todopoderoso puede ser que le plazca vivir en vos, Mauro. ¿Qué te vio? ¿Qué me vio?
¿Qué te vio a vos para venir a vivir? Es que sos su hijo, sos su hija, y te ve como vos no te ves. Te ve sentado en lugares celestiales, con autoridad y poder, hollando serpientes y escorpiones, pisándole la cabeza al diablo y diciéndole, vos ubicate porque estás desubicado. Yo te voy a ubicar. Te ve así, te ve con autoridad, con poder. Ese espíritu que anhela, dice, estar con nosotros, y a veces nosotros ni le prestamos atención. Nuestra carne no anhela estar con el Señor, pero el Señor anhela desesperadamente estar contigo y tener relación contigo y una comunión contigo. Él desea revelarte cosas que están ocultas para muchísimas personas, para mucha gente. Lo que todavía no se ha escuchado, lo que todavía nadie conoce, Dios lo tiene para revelártelo y nosotros no lo buscamos. Es más, lo ofendemos. Es más, a veces hasta lo despreciamos, sin darnos cuenta en nuestra carne, en lo que somos, en que no nos damos cuenta de que ni lo escuchamos, ni le prestamos atención. Lo entristecemos. Y ahora voy a humanizarlo un poco más al Señor yo. Porque cuando alguien te ofende, ¿vos qué haces? Va a tener que venir a pedirme perdón. Si quiere que le hable. Ahí me mandó un mensajito. Bueno, mañana te lo voy a contestar. Ni el visto te voy a dar. Dios no hace eso. Pero te puedo asegurar de que si vos ofendés al Espíritu Santo, si vos ofendés a un hijo o una hija de Dios, no espere que en el momento Dios sobre a tu favor. Si vos ofendés a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está para hacer lo que nosotros queremos. Nosotros estamos para hacer lo que quiere Él. Entonces lo primero es decirle, Señor, me equivoqué, perdóname, porque estoy seguro que el Señor no te va a abandonar, no te va a abandonar, no te va a dejar, pero te va a decir, te equivocaste. Otra vez me diste la espalda, otra vez cometiste este error y sabes que eso a mí me entristece, que no me gusta. Y cuando vos escuchás eso le decís, Señor, perdóname, realmente, ayúdame a cambiar. No quiero hacer esto, no te quiero entristecer, no te quiero abandonar. Y ahí viene el Señor y te abraza de nuevo. Ahí viene y te abraza de nuevo. Y te dice, yo estoy contigo. Yo sé que esto es de corazón. Yo sé que no quisiste ofender, yo sé que vos sos mi hija amada, que vos sos mi hijo amado. Ahí Dios te vuelve a usar. Tal vez no sea tan así, porque lo humanizo un poco. Dios es todopoderoso, Dios es todo amor, Dios es todo perdón. Pero estoy seguro de que lo entristecemos y que no corresponde que lo entristezcamos. Corresponde que lo reconozcamos, que Él está para ayudarnos y que es el omnipotente. O sea, cuando vos decís, yo no puedo, ya sé que no podés, pero portás al que puede todo, al que todo lo puede, está en ti. Yo no sé, y no sé, ya sé que no sabés, pero en ti está el que lo sabe todo, es omnisciente, es omnipotente. Y te puedo asegurar de que también te puede llegar a ser, no omnipresente, pero sí te puede trasladar en este cuerpo que tenemos, limitado en espacio y en tiempo, te puede llevar a otro lugar, como lo hizo con Felipe, porque Él todo lo puede. Entonces, más allá de que tengamos un cuerpo limitado en tiempo y espacio, el Señor te puede trasladar. Hasta eso puede llegar a ser. Solo hay que creerle. Solo hay que entender
donde Dios nos puso, donde Dios nos colocó. Porque iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para demostrarle al mundo la bondad de Dios. Tenemos que asumir eso y empezar a predicar el Evangelio con toda la autoridad. Cuando vos podés comprender eso y cuando tenés comunicación con el Señor, vos decís, pero a este le falta la pata. Pero vos tenés al que crea, la carne y los huesos. Y vas a orar por esa persona y te vas a sorprender en primer lugar vos del poder de Dios como obra a través de tu vida. Dios va a traer convencimiento a tu corazón para orar por las personas y para que los milagros sean sorprendentes, que transformen, que cambien el hogar, las vidas, que los muertos resuciten, que los que están con cáncer desaparezca ese cáncer y comiencen a vivir una vida nueva. Dios lo va a hacer, pero lo tenés que creer, lo tenés que creer. Es fundamental creerlo. Él ha decidido habitar en nosotros, amados. ¿Sabés que sos un templo andante? Dios no quiere habitar en un templo construido de manos de hombres. Él quiere habitar en un templo que tenga un corazón adorador. En un templo que sea un cuerpo que Él formó. Él quiere habitar en tu vida. Vos portás bendición. Donde vos vas, tiene que haber una transformación en lo terrenal. Tiene que haber un cambio. Porque vos portás el Espíritu Santo, vos portás a Dios mismo. Tiene que haber un cambio. Y el Señor lo dijo, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Entonces, 2 de Corintios vimos 13-14 que el amor del Padre, la gracia y el sacrificio de Cristo, su favor, nos han posicionado y la comunión con el Espíritu Santo es la que nos impulsa a una autoridad espiritual. Hay compañerismo, hay unidad, hay relación. El Señor Jesús vino a la tierra a deshacer las obras del diablo. Vino a eso. Y hoy nos dejó a nosotros. ¿Sabe para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacerlas. Donde el diablo se quiere meter, ahí está el cuerpo de Cristo, donde dice, hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Así que yo quiero que ahora nos pongamos en pie. Y si esta palabra realmente entró en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un Señor. Señor, ¿qué está pasando conmigo? Señor, ¿qué está pasando acá conmigo, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu? Algo tiene que cambiar. Seguro que algo tiene que cambiar. Cerrá tus ojos.